comenzando con la grabación. Y pues la última vez nos quedamos, déjenme ver acá, documento escritorio, voy a abrir el documento en Word, creo que pues ya íbamos a finalizar. Estos ejercicios así ya los hicimos. Vamos a esperar que abra un poquito el Word. Este me acuerdo que sí lo hicimos también. Y hasta aquí creo que queda. Era 1966. Voy a verificarlo. Entonces observen, aquí tenemos los últimos ejercicios que estuvimos resolviendo en la clase anterior. Solo que con ustedes llegué hasta acá, hasta el 19. Entonces ahorita vamos a resolver el ejercicio 20. Igual con tiempo límite. Dice acá que un estanque cuya capacidad es de 300 litros está vacío y cerrado su desagüe. Y pregunta en cuánto tiempo se llenará si abrimos al mismo tiempo tres llaves que vierten la primera 36 litros en 3 minutos, la segunda 48 en 6 minutos y la tercera 15 litros en 3 minutos. Entonces ahí tienen el tiempo de llenado y traten de hacerlo. Recuerden que hoy es bastante práctico. Ok, César, ¿tienes levantada la mano? ¿Puedes participar? Profe, Sí. si mal no me acuerdo, no es que ya habíamos hecho ese ejercicio. Ajá. Bueno, El último que hicimos la vez pasada fue el de las gallinas, que eran en total 200 gallinas, si mal no recuerdo. sí, sí, es cierto, tienes razón. Entonces seguiríamos con el de carro, ¿verdad? O creo que ese también lo hicimos. ¿Te acuerdas? Miren Sí, si no. ese también lo hicimos. Sí, también lo hicimos. El 23 creo que también, ¿verdad? Verifiquen si el 23 lo terminaron. Aquí tengo 22, 23, pero no sé si con ustedes lo hice o fue con el otro grupo. Como el chat dice que, ok, el 25 toca hoy. Bueno, entonces también vamos a ver los apuntes de Mixer. Entonces sería el 25. Que 5 obreros hacen una obra en 40 días. Entonces, ¿cuánto tardarán 8 obreros en hacer la misma obra? Vamos con este entonces, el 25. Y disculpe que también a otro grupo de 10 en línea. Y gracias Mixer por avisarnos. Entonces, trabajen mientras pongo el temporizador. Problema 25. Y vayan poniendo las respuestas acá. Vamos a hacerlo un poquito diferente como el de ayer. Vamos a darle 3 minutos para esto.
Ricardo ya da la respuesta. Dice que es la C. Vamos a esperar los demás. Ashley también le dice que es la C. Allison también. Y parece que sí va a ser la C. Vamos a esperar a los demás. Y vamos a ver ahora la C también la bajamos. Bueno, entonces vamos a pausar ahí el tiempo. Ya casi todo lo terminaron. Y vamos a verificar si efectivamente es la C, la respuesta correcta. Observemos acá. Ya lo tenemos resuelto. Cerro el Word. Un poquito que se cerró el Word. Gracias. Bien, aquí lo tenemos resuelto. Entonces, si observan acá, el tipo de resolver este problema es mediante una proporción. Entonces, ¿cuáles son los factores que se están interviniendo acá en el problema 25? ¿Qué dos cosas se están comparando? ¿Pueden notarlo? Fíjense acá, se están comparando los obreros con los días. Entonces, en la primera etapa dice que 5 obreros hacen una obra en 40 días. Y nos preguntan cuántos días tardarían 8 obreros. Entonces, para resolverlo había que determinar qué tipo de proporción es, si es directa o si es inversa. Y para eso nosotros analizábamos, la cantidad de hombres está aumentando. Entonces, lógicamente, van a tardar menos tiempo. Esto significa entonces de que la proporción es inversa, como tienen ahí. Y una vez identificada la proporción inversa, decíamos que si dividimos x entre 40, debemos igualarla a la otra división en sentido inverso, 5 sobre 8, que de ahí nos queda esta ecuación. Despejando ahí el valor de la x, nos queda que la respuesta es 25, es decir, la opción C. Y vamos a ver ahora qué tal les va con el siguiente ejercicio. Con el problema número 26. Traten de hacerlo. Dice ahora que se desea repartir 35 libros entre varias personas de manera que no tengan la misma cantidad. La máxima cantidad de personas a las que se les puede repartir los libros, ¿cuánto es? Háganlo.
Ok, pero demuéstrenlo. ¿Por qué razón será? La clave es que ustedes sepan por qué es la respuesta. Después les voy a preguntar a ver cómo lo hicieron. Ok, sí es la B, pero quiero que sepan la razón. Piensen la razón de por qué es eso. Y ya te quedan 10 segundos. Vayan pensando en la razón del por qué es esa la respuesta. Y se acabó el tiempo. Entonces vamos a escuchar primeramente a Ricardo. ¿Por qué razón le da 7? No sé si podría explicarlo. Uno de tres trabajo. Entonces, Ashley, ¿podrías explicarnos cómo fue su resolución? Este, yo como que lo hice por tanteo. Ujú. Busqué un número que a 7 personas y que al agregar los números ascendentemente y al sumarlos luego me dieron la cantidad de 35. Entonces yo tenía como que el 7 y el 10 eran los que desde mi intuición iban. Entonces primero usé el 7. Entonces, el 7, primero dije, si hago los números ascendentemente del 1 al 7, a la hora de sumarlos no me daba 35. Entonces, lo hice del 2 al 8. La primera persona le di 2 libros, a la segunda persona le di 3, a la tercera le di 4 y así sucesivamente. Y cuando yo sumé todos los libros me dio 35. Correcto. De hecho, esa es la respuesta. Así es, Ashley. Entonces, fíjense que queremos que la cantidad de personas sea la máxima. Entonces, para que sea la máxima, tenemos que darle la menor cantidad posible a cada uno. Y para darle la menor cantidad posible, y distinto, tendrían que ir aumentando de uno en uno. Por eso, a primera vista, uno diría que la primera opción es que a la primera persona le dé un libro. Como no se tiene que repetir la misma cantidad, a la segunda persona le doy 2 libros. Y como le estoy dando las menores cantidades posibles, así voy a garantizar que le alcance para más personas. Porque fácilmente puedo darle 35 libros a un solo. Pero ese no es lo que yo ando buscando, maximizar la cantidad de personas. Entonces esta es la idea para maximizar, darle la menor cantidad posible a cada uno, pero al hacer eso, al llegar al 6, nos dábamos cuenta que si sumamos los números del 1 al 6, nos daría 6 por 7 entre 2, 21. Y la otra persona, si le damos 7, siguiendo el orden,
no llegaríamos a los 35. Entonces la primera solución es que lo que hace falta se la demos a la siguiente persona, estos 14. Porque ahí la otra opción es que le dé 7, pero me quedan 7. Entonces tendría la opción de que si le doy a 8 personas, no puedo darles cantidades diferentes. Aquí lo que queda solo se puede dividir en una cantidad par. Y si le hago en una cantidad más pequeña, digamos le doy 3 a 1, se repetiría con la 3 de acá. Y como lo busque, no hay manera de separar ese 14 en dos cantidades que no se repitan. Por lo tanto, la primera solución es darle todos esos 12. Y esa es una manera. La otra manera es lo que decía Ashley. Como se dio cuenta de lo mismo, de que si le daba 7 ya no se podía, entonces lo que hizo fue aumentar. A la primera persona, en vez de darle 1, le da 2, a la otra le da 3, a la otra le da 4, 5, 6, 7, y aquí sí va en orden. Pero igual llegamos a la misma cantidad, que sean 7 personas. Si ya le doy una más a otra, ya se pasan de 35 libros. Y ahí podemos ver la suma de los números del 1 al 7 es 28, lo que teníamos acá. Entonces nos hacían falta este resto. ¿Preguntas con esta solución? Ya Ashley lo explicaba bastante claro. Entonces vamos con el siguiente. Vamos ahora a compartir pantalla. Ok, aquí está. Entonces vamos con el problema número 27. Determine el número que continúa en la sucesión mostrada. Traten de encontrarlo. Y para eso voy a activar una nueva función que activé aquí en Zoom, que se llama votación. Voy a darles ciertos minutos para que lo piensen y después les voy a lanzar una votación que va a aparecer en su pantalla y ustedes eligen la opción correcta. Y así me doy cuenta de quiénes respondieron y quiénes no. Bien, se hacen 2 minutos. Ok, se acabó el tiempo. Entonces vean sus pantallas a continuación y elijan la respuesta correcta.
vayan seleccionando. Aún faltan varios en votar. Recuerden que aun si no lo pudieron hacer, nunca dejen una respuesta en blanco. Siempre traten de llenar la votación. O en este caso, pues seleccionar una opción, la que ustedes más crean. Profesor, ¿podría volver a ver la aplicación? Es que no me la da. Repite la que dijiste. Si puedo abrir la votación otra vez. Permítame. Ok, vamos a volverlo a hacer. Vamos a relanzarlo. Vuelvan a seleccionar, por favor. Recuerden que solo van a seleccionar la respuesta. Ok, vamos, aún faltan algunas. Terminen de elegir ahí. Vamos, apresúrense, faltan solo 3 personas. Elijan, recuerden cualquiera. Faltan 2 solo. Vamos, esas 2 personas pueden terminar ya la votación. Ok, solo falta una más. Bien, entonces ahí se va a quedar sin votar esa última persona. Vamos a cerrarla. Y pues dice que la mayoría, que el 50% de ustedes, dice que es la opción B. Después sigue la opción C. Y luego en empate la A y la D. Ok, pues vamos a salir de duda. ¿Algún voluntario que quiere expresar por qué es la opción B acá? Lo que pude notar yo, profe, lo que pude notar es que en la sucesión como que hay una diferencia de 4. Por ejemplo, en el 5 y 13 hay una diferencia de 8. En el 13 y 25 hay una de 12. Y el 8 al 12 hay 4. Del 41 al 61 hay 16. Al 12 se le sumó 4. Entonces, si el 16 más 4, 20. El 61 más 20, 85. Correcto. Anda bastante bien activa Ashley ahora. Exacto, solo vamos a transcribirlo acá. Porque esa es la idea. Entonces el argumento sería que la sucesión difiere en múltiplos de 4. Por lo que el siguiente número, 61 más 20, igual, perdón, vean acá. La primera diferencia entre 5 y 13 es 8. Entre 13 y 25 serían 12. No, ¿verdad? 16. Entre 13 y 25 serían 12. Entonces 8, 12. Después sigue el 20, que es la diferencia entre estos dos. 41 y 61 es 20. Entonces el siguiente múltiplo de 4 es 24. Entonces sería 61 más 24 y esto da 85. Entonces ahí tenemos la respuesta. La opción correcta es la B, como ustedes dijeron.
que pasa es que está bien lento el Word. Ok, ahí lo tenemos. Vamos al siguiente entonces. Tratemos de terminar todos los de aritmética ahora. Vamos con este, el 28, la misma. Me dan una asociación y tienen que determinar cuál es el siguiente. Vamos, le voy a dar 3 minutos. Ok, nuevamente vamos a mandar la votación. Esos eran los resultados anteriores. Ahora vamos a relanzar la votación para este de acá. Entonces seleccionen la respuesta que crean correcta. Solo 4 personas han respondido. Vamos, continúen. Aún faltan por seleccionar la respuesta correcta. Creo que la mayoría atinó con la correcta. Ok, faltan 2 por votar. Como ya pasó un minuto, así que
Vamos a cerrarlo, siempre se va a quedar uno sin votar. Listo, pues vamos a finalizar. Y ahí tienen los resultados. La mayoría dice que es la C. Vamos a preguntarle y efectivamente es la C. Vamos a ver, Julio, ¿tú qué dices? ¿Cuál te dio a ti? O Mixer, que tiene ahí activado el audio. ¿Cuál te dio a ti, Mixer? Vamos a reactivar el audio. Y vamos a preguntarle entonces a Alison. Alison, ¿usted cuál le dio? La opción C, ¿Y por qué razón? porque en la sucesión se va sumando el número anterior y también se va sumando ese mismo número, pero con los términos al revés. Por ejemplo, 75 más 57, 132 más 213 y así. Exacto. Excelente, así es la idea para resolverlo. Entonces solo vamos a compartirlo aquí para tener el registro. Ahí está. Entonces, con lo que les decía aquí Alison, era de que 132 equivale a tener 75 más 57. 363 equivalía a tener 132 más 231. Y 726 equivalía a tener el número anterior, 363 más 363, que es lo mismo. Por lo tanto, el que continúa, X vamos a llamarle, sería 726 más 627. Y eso nos da como resultado justamente la opción C, 1353. Y pues vamos a seleccionarlo solo. Listo. Ven que cada vez lo van haciendo más rápido. Está ahí. Vamos con el 29 entonces ahora. Dice que una rueda A de 81 dientes engrana con otra rueda B de 45 dientes. Si la rueda A gira a razón de 10 revoluciones por minuto, ¿cuántas vueltas dará la rueda B en 8 minutos? Traten de pensarlo. Quienes lo tengan vayan poniendo la respuesta ahí en el chat.
Ya tenemos dos respuestas acá. Perfecto, todos dieron con la respuesta correcta y en efecto es la opción E. Entonces vamos a pasarlo en limpio para explicar por qué es la E. Ok, entonces como pueden ver acá, la idea es ver mientras la rueda da una vuelta, cuántas vueltas dará la de B. Y eso tenemos que hacerlo sabiendo de que por cada diente de la rueda A equivale a un diente de la rueda B. Entonces, ¿cuántas vueltas daría B? Solo es dividir las 81 dientes de la rueda A entre las 45 de la rueda B. Entonces tendríamos que mientras A da una vuelta, B daría lo siguiente: 81 sobre 45. Y eso equivale a justamente 1.8. Entonces, la rueda B daría casi 2 vueltas, pero todavía le faltaría. Ahora, una vez que tenemos eso, veamos que esto que dé 10 revoluciones por minuto significa que da 10 vueltas en un minuto. Entonces, por lo tanto, en un minuto ya sabemos que A da 10 vueltas. Entonces B va a dar 1.8 vueltas por esos mismos 10 que da A. Entonces, vamos a ponerlo acá. .8 por las 10 vueltas que da A. Y eso nos da 18. Entonces en un minuto B daría 18 vueltas. Y en 8 minutos, ¿cuántas? Entonces en 8 minutos se activa la luz. En 8 minutos dará 18 por 8 minutos. Y eso da 144 vueltas. Y ya lo tenemos resuelto. Sería la opción A. No sé si alguien tiene alguna duda con la solución o si se entiende. Listo, pues. Entonces vamos con el 30.
Vamos, el 30 dice que en una biblioteca municipal existen en total 72 libros de matemática y literatura, los que están en relación 5 a 3 respectivamente. Entonces el número de libros de literatura que debe agregarse para que la relación sea de 9 a 10 es ok. Julio dice que sumó para el anterior 81 más 48, pero el 48 no sé de dónde lo sacó, más 10 más 8. Entonces, a pesar de que le dio la misma respuesta, pero pues no era el argumento correcto. Entonces, continuemos con este. Traten de hacer este, también es de proporción. ¿Cuál es, profesor? El ejercicio 30. Que dice Ashley que es la C. Bueno, Ashley no se ha equivocado en toda la mañana. Vamos a verificar si realmente es eso.
Ricardo también dice que es la C. Así que lo más probable es que así sea. Entonces veamos. Noten de que hay dos tipos de libros, matemática y literatura. Vamos a, por poner algo, a decir de que la M sea matemática y la L literatura. Entonces el primer dato que nos dan equivale a tener de que M más L vale 72. O sea que la cantidad total son 72 libros. Por otro lado nos dice una proporción, que la razón en la que están los libros de matemática con los de literatura equivale a tener como dividir 5 a 3, dice acá. Entonces de esta información, de la segunda, podemos sacar entonces uno en función del otro y podemos decir que la M valdría 5L sobre 3. Eso podemos sacar. Y si yo sustituyo esta información en la primera, podemos obtener la cantidad total de libros de matemáticas y decir que entonces, bueno, literatura, viceversa. En vez de poner M voy a poner 5L sobre 3 más L es igual a 72. ¿Qué significa esto entonces? Entonces tendríamos que L es igual a 72 dividido por 5 tercios más 1. Y pues solo hay que resolver esto. 5 tercios más 1, si ustedes recuerdan, dejamos el denominador 3 y nos quedaría 72 sobre 8 sobre 3. Y como lo de abajo es una fracción, realmente se va a invertir. Y multiplicándola tendríamos 72 por 3 octavos. Y multipliquen cuánto es 72 por 3 octavos. ¿Cuánto le da? Vean ahí en su calculadora o elemental. 20. ¿Cuánto? 20. 20. Ok, entonces significa que hay 20 libros. 27. Ah, ok. Hay 27 libros de literatura. Y por lo tanto, habrían de matemática ¿cuánto? 72 menos 45. 27. ¿Cuánto? 45. 45. Así es. Entonces ya tenemos la cantidad original de los libros de literatura y los libros de matemática. ¿Qué hace falta? Ver la siguiente parte del ejercicio, que dice que el número de libros de literatura debe de agregarse para que la relación cambie. Entonces noten, la cantidad de matemáticas no va a cambiar, solo la de literatura. Pero la proporción va a ser diferente. Ahora tenemos que los de matemáticas entre los de literatura va a pasar a ser ahora la siguiente proporción. 9 es a 10, dice. Y pues ahora solo hay que sustituir. Que ya sabíamos que la M, que no cambia, valía 45. Y de aquí despejar L. Para despejar L, podríamos hacer una multiplicación en cruz. Y de ahí obtendríamos que la L vale 10 por 45 entre 9. Y 10 por 45 entre 9. Si ustedes se fijan, podemos simplificar. 45 entre 9 es 3. Y la respuesta daría... ¿Cuánto daría esto? Calculen. 50. 50, ¿no?
Entonces 50 tendría que ser la nueva cantidad de libros de literatura. Y pues fíjense, teníamos anteriormente 27. ¿Cuántos tendría que agregar para llegar a 50? ¿Cuántos se agregan? 50 menos 27. Eso es 30 y... Perdón. 24. 23. 23. 23. Ahí es. Entonces, veamos si eso fue la respuesta que les dio. Si eso es. 23. Entonces, seleccionamos la respuesta correcta, que es 23. Ok, mientras tanto, quiero escuchar que si lo hicieron de la misma forma o de otra forma, quizás más sencilla o rápida. Vamos a ver de los que respondieron. Rachel, ¿usted cómo lo hizo? Vamos a ver si puede activar su audio. ¿Quién más lo hizo? Vamos a consultarle a Alison ahora. Ashley lo dijo el anterior. Alison, ¿usted cómo lo hizo? Casi igual. Primero, en la primera ecuación, m sobre l igual a 5 sobre 3, despejé l y me quedaba 3m sobre 5. Y luego lo sustituí en la segunda ecuación que dice m más l igual a 72. Y eso me daba que m es igual a 45. Y luego al 72 le resté 45 y me da 27. Luego hice otra ecuación en donde tenía que m sobre l más x, o sea, lo que se le iba a agregar. Eso tenía que ser igual a 9 sobre 10. Luego sustituí los valores de m y l y me daba que se le haga x era igual a 23. Correcto. Sí, es cierto, casi similar. Perfecto, pues ahí tienen ya resuelto el 30. Vamos ahora con el 31. Fíjense que ya solo quedan 10 ejercicios para terminar aritmética. Entonces traten de hacer el 31. Habla de que el carro de Willy requiere 6 galones de gasolina para recorrer 240 kilómetros. ¿Cuántos galones necesita el automóvil para recorrer 480 kilómetros? Esto lo podemos hacer en un minuto. Traten de hacerlo. Bien, este estaba bien sencillo. Y fíjense que es solo una proporción directa. Porque si de 6 galones
le da para recorrer 240, entonces uno analiza que mientras más kilómetros recorra, más galones va a utilizar. Por lo tanto, no sabemos cuántos galones se va a utilizar para 480. Pero sí pueden ver que 480 es el doble de 240. Entonces significa que va a gastar el doble porque es una proporción directa. Y de ahí ya sacan que es 12 la respuesta. Vamos al 32. Dice que si por cada 2 esferas rojas hay 9 de color amarillo, si en total hay 132 esferas, ¿cuántas de cada color hay? Háganla, ya hicimos uno similar en el problema 30. ¿Quién ya lo hizo? Y van a seguir la idea que Allison explicaba en el problema anterior. Escriban sus respuestas. Vamos a lanzar a ver qué respuesta les da. Seleccionen ahí. Que ya todos terminaron de votar. Ahorita por una persona va ganando la opción C. Para los nuevos les lanzó un mensaje en la pantalla. Solamente tienen que seleccionar ahí la respuesta correcta para poder participar. Ok, ya van 9. Sigue ganando la opción C, sí. Y pues bien, vamos a finalizarla. Estos fueron los resultados. Ok. Entonces, noten qué fácil era. Similar al anterior, al 30. Hablaban de esta proporción. Vamos a llamarle R a las rojas y A a las amarillas. Entonces decimos que R es a A, o sea, la cantidad de rojas es a las amarillas, como esta cantidad, 2 es a 9.
Es una proporción la que le dan ahí. Tenemos eso. Y por otro lado tenemos el total. Entonces ya sabemos que eso es la suma. R más A valdría 132. Igual a 132. Entonces, ¿qué hacemos? Despejar una variable acá. Esta A pasa a multiplicar y tendríamos que R equivale a 2 por A sobre 9. Y lo sustituimos en esta suma. Entonces tendríamos que 2A sobre 9 en lugar de R más una A es igual a 132. Fíjense que aquí podemos sacar factor común A y sumar esta fracción, 1 más 2 novenos. Pero 1 más 2 novenos sería denominador 9 y nos quedaría 9 más 2, 11 aquí arriba, igual a 132. Entonces, ¿qué pasa? Este 9 pasaría a multiplicar y el 11 a dividir. Y por lo tanto, A vale 132 entre 9 por 11. Multipliquen eso, ¿cuánto les da? 139 por 2 por 9. 132 por 9 entre 11. ¿Cuánto les da? 108. 100. 108. Ok, 108. Porque ya conocen A, ahora hay que calcular R. ¿Cómo? Restándoselo al 132. Y R valdría 132 menos 108, ¿cuánto le da? 24. 24. Entonces fíjense, tenemos 108 amarillas y 24 rojas. Eso significa que es la opción C. Y listo. A ver, es la misma idea anterior. Para finalizar, entonces hagamos el 33. Háganlo ahí, tiene 2 minutos. Ok, tenemos en este caso varias respuestas, pero vean que la idea es siempre la misma.
Voy a hacerlo con otro color. Noten, el hecho de que m es a n como 3 es a 8, siempre es una proporción. M es entre n, salió raro. M entre n es igual a 3 sobre 8. Entonces de acá ya sabemos que m, por ejemplo, valdría 3 por n sobre 8. Y esta expresión que dice si el triple de m más el doble de n es 75, ¿cómo lo escribimos? 3m más 2n igual a 75. Exacto. Triple significa multiplicar por 3. Más doble significa multiplicar por 2. Igual a 75. ¿Y qué pasa? Pues solo hay que sustituir esta identidad dentro de acá para que nos quede una sola variable. Si introducimos donde está la m, esto de acá, pues obtendríamos esta ecuación, que 9n sobre 8 más 2n equivale a 75. Igual sacamos factor común n y sumamos la fracción 9 octavos más 8. Entonces nos queda n por 9 octavos más 8. Dejamos el 8 abajo. Y arriba sumamos 9 más 8 por 2, que es 16, nos daría 25. Entonces, como esto vale 75, el 25 pasa a dividir y el 8 a multiplicar. Entonces, al dividir el 25, serían 3 y el 8 a multiplicar, 8 por 3, nos da la respuesta final. 8 por 3 es 24. Ese sería el valor de la n. ¿Cuánto valdría m? Pues lo sustituimos acá en el despeje inicial. M valdría 3 por 24 entre 8. Sería 3 por 3 y eso valdría 9. Y entonces ya tenemos que m vale 9 y n 24. Aunque esta era innecesario porque lo que queríamos era n. Y así la respuesta correcta era la opción D. Como ahí dijeron las últimas dos, Ashley y Alice. De hecho, Ashley no se equivocó en ninguna el día de hoy. Excelente. Significa que ha estado estudiando. Igual hay varios que estuvieron bastante bien el día de hoy. Sigan estudiando entonces. Entonces vean, lo que vamos a hacer, ya solo queda 4 ejercicios para finalizar aritmética. 36, 37, 38, 39 y 40. Estos ejercicios que hacen falta se los voy a poner en un formulario y lo van a hacer, es un trabajito aparte del 36 al 40 para ya cerrar la unidad de aritmética y en la próxima clase ya empezar con lo que es álgebra. Entonces voy a hacerle un formulario de Drive, perdón, de Form, y ahí les voy a dar que ustedes seleccionen la respuesta y ya les voy a habilitar cuál es la correcta para que ustedes sepan cuánto sacaron, ¿ok? Entonces ahí se la voy a mandar ahora en la noche o quizás mañana para que lo hagan este fin de semana y es un trabajito, ahí les va a sacar su puntaje. Entonces no sé si tienen alguna duda de lo que vimos hoy en este repaso de aritmética. Y pues los felicito porque hoy estuvieron bastante conectados. Entonces recuerden que ya está habilitado, creo, la prueba de funciones. Ayer les mandé los temarios. Vamos al próximo. Traten de estudiar este fin de semana para que el lunes sin falta todos lo hagamos. Ahí les voy a mandar igual unos videitos. Entonces nos vemos hasta la próxima semana.
Voy a dejar de grabar ahorita.